Bienvenidos. Hacemos la segunda charla del ciclo de entrevistas de la formación de sexualidad integrativa, que dará comienzo en octubre que viene. Y estamos con Albert Rams. Gracias, Albert, por venir. Ahora comenzaremos a charlar contigo. Y mientras tanto, tenemos ahí a Mario Sánchez y Nuria Costa, compañeros de la formación de sexualidad integrativa. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Aquí... Y Mario, quizás tienes alguna novedad para contarnos sobre la formación. Bueno, la formación que estamos planteando con mucho amor y mucho cariño, estamos intentando que un poco lo que refleja el papelito que cada uno tenéis en vuestro asiento, o sea, dar una visión, un pantallazo de lo más integrativo posible dentro de todos los colectivos que en este momento tenemos como conocimiento sobre la sexualidad. Y intentamos que sea una parte como muy vivencial, muy práctica y de autoconocimiento, donde hay varias materias como la Gestalt, el Sexological Bodywork, o sea que van a permitirnos avanzar en este crecimiento personal de cada uno de nosotros a través de la sexualidad, de las diferentes visiones que vamos a ir integrando y que estarán integradas en el programa. A partir de aquí deciros que como realmente como novedad, digamos, lo que estamos intentando organizar es que entre cada módulo, la formación va a durar 2 años, va a ser un módulo cada mes. Entre cada módulo vamos a insertar una clase teórica, exhaustivamente teórica, pero con mucha profundidad, con grandes profesionales que estamos integrando al grupo, en la cual no se va a perder. Lo que intentamos con ello es que de una clase a otra, de un módulo a otro, no se pierda el contacto y a la misma vez ampliar la formación a todos los niveles. Muy bien. Decir también que Valerie Tasso se añade como profesora, que justo hoy nos lo ha confirmado. Así que bueno, contamos también con Valerie Tasso como profesora. Os invitamos a que intervengáis cuando lo deseéis. Luego también, obviamente, pues cualquiera de vosotros podrá hacerle las preguntas o los comentarios que consideréis necesario a Albert. Y por cierto, Albert, tú también vas a ser profesor de esta formación. Con el micro. Sí. Bien, perfecto. Pues lo dicho, bienvenido, Albert. Y decía Cesare Pavese que si el sexo no fuera lo más importante en la vida, la Biblia empezaría de otra manera. No sé si estás de acuerdo tú. ¿Con qué de todo lo que dices? ¿Con que el sexo es lo más importante en la vida? No. Bien. No estoy de acuerdo con eso. Pero antes de entrar ahí, ¿sí? Dos cosas. Una, quiero proponeros hacer un minuto de silencio por Juanjo Albert, el doctor Juan José Albert, que es quien ha prologó el libro y que falleció el pasado 31 de agosto. Y la segunda cosa os la cuento luego, pero no está mal empezar por silencio. Muy bien. Así que, por favor, quien quiera sumarse, va por ti, Juanjo. Gracias. La segunda cosa, como del prefacio, preámbulo, preludio de esto, es que a mí me gusta proponer que todas las actividades, por supuesto los cursos, talleres, etcétera, etcétera, pero también las presentaciones del libro, conferencias, mesas redondas, podamos enfocarlos como una experiencia. Y una experiencia, tal como yo lo veo, es algo que tiene 3 elementos mínimos: cuerpo, corazón y cabeza, por decirlo de un modo metafórico.
Es decir, que tenemos tres modos de conocer, al menos. Un modo corporal, hoy en día se sabe, me parece que algo de eso hablo en el libro, que el intestino tiene tantas neuronas como el cerebro y funcionan neurotransmisores. Hablamos de corazonadas, como un modo de conocer que no es intelectual. Y en la propia mente hablamos de dos supuestos hemisferios que en realidad las últimas investigaciones de los neurofisiólogos dicen que no es exactamente así, pero bueno, sigamos con la metáfora. Un hemisferio más analítico, más lenguaje, un hemisferio más analógico, icónico. Jung hablaba de pensamiento e intuición. Total, que lo que os propongo es que, como si fueran tres botones, un botón, otro botón, otro botón, le dierais a los tres botones para que lo que pase a partir de aquí, o que podáis recibir, inteligencia discutible, pero dicen algunos especialistas en etimología que viene de interlegere. Es decir, la inteligencia es lo que nos permite leer en lo que ocurre entre el mundo y nosotros. Y que, digamos que habrían ahí las tres formas básicas, ¿no? Es decir, que a veces lo que vais a, cuando salgáis por aquella puerta, al final lo que os va a quedar quizás sea una sensación o una impresión corporal, quizás sea una emoción, quizás sea un pensamiento, quizás sea una imagen. Así que lo que os propongo es que abráis ventanas, que a lo largo de la experiencia de vez en cuando simplemente soltéis la respiración y vayáis al cuerpo y observéis qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mi corazón, qué estoy sintiendo, además de lo que pueda estar pensando, qué es más frecuentado, qué imagen estoy teniendo, a qué se parece esto, a qué serie de televisión, a qué película, a qué cuadro, a qué música, qué canción. ¿Vale? Muy bien. Entonces, no, yo creo, a ver, depende. Si por sexo, que eso es una de las cosas, entendemos lo que yo entiendo, es medio verdad. Es decir, ahora entraremos ahí. Es la mitad de la verdad. Porque lo más importante sería, digamos, el eros y el tánatos, tomando el lenguaje freudiano, la vida y la muerte. Y tal como yo lo entiendo, eros es la vida. Es aquello que se mueve, básicamente. Y tánatos es cuando no se mueve. Entonces, tal como yo entiendo la sexualidad, sería que es lo que llamo y que Juanjo destaca en el prólogo, la teoría del embudo, y es que lo que llamamos sexualidad es lo que hay dentro del embudo, digamos. Y eso puede tener esos 5 niveles. El más amplio, es decir, el más amplio en superficie y el menos denso, es lo que aquí llamo nivel bioenergético, que no es la bioenergética de Lowen o de Pierracos. Bioenergético significa la energía de la vida, y elegí ese nombre para unificar en un solo nombre líbido o libido, kundalini, chi o ki, prana, orgón. Que son diferentes nombres que tanto en Oriente como en Occidente se han utilizado para nombrar la energía de la vida, que sería eso que ahora nos está circundando, que entra y que sale, y que claro que solo cuando te paras o enfocas lo puedes notar más. Es lo que ocurre cuando estás en estados meditativos o
se percibe especialmente en estados alterados de conciencia o en estados muy profundos. Bueno, yo creo que eso es también sexualidad. Es decir, que ahora estamos follando, tal como yo lo veo, que ahora estamos teniendo relaciones sexuales de ese tipo, quizás, ¿no? El siguiente nivel es la sensualidad, cuando esa energía entra por esa maravilla que tenemos los humanos y humanas, que son los sentidos, y se vista, gusto, tacto, olfato, oído, y digamos, se producen sensaciones de placer normalmente. Veremos luego que eso no es tan claro, pero bueno, digámoslo así, desde el síndrome de Stendhal o Stendhal, romántico que llega a la capilla de la Santa Croce de Florencia y ante tanta belleza como que medio se desmaya y dice, y empieza a tener palpitaciones, agitaciones, así, 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 como si fuera un orgasmo. Y él lo dice, es como si estuviera con una bella mujer. Y lo único, entre comillas único, que le había pasado es que se había dejado entrar la belleza de Quattrocento, Cinquecento italiano, etcétera, etcétera. La música tenemos el oído, ¿no? Orgasmos de oído, el gusto. Yo soy un gran amante de los buenos vinos y un Chateauneuf du Pape del año no sé cuántos, es como el tacto de un bebé. Bueno, para mí eso también es sexualidad. Vamos bajando, por eso le llamo embudo, porque se va haciendo la cosa cada vez más estrecha, menos amplia y más densa. Y llegamos al erotismo, que yo lo entiendo como cuando a los chicos se nos pone morcillona y las chicas humedecéis la vulva. Es decir, que lo que estaba difuminado en todo el cuerpo empieza a concretarse, empieza a apuntar a una zona concreta. El siguiente nivel es lo genital, que sería todo lo que ocurre, digamos, centradamente en la zona genital, es decir, fenación, cunilingus, masturbación un de uno de otro, toqueteos, masajes, duchas, cocinas, escaleras, lavabos de los aviones, sin llegar al coito. Y lo coital es lo que todos entendemos por coito. En el mundo heterosexual, meter un cilindrín en un bujerín. En el mundo homo, depende. No me extenderé más, porque aquí están mis hijos y no quiero que escuchen a su padre decir demasiadas barradas. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Yo en el libro lo que pretendo es como levantar varias banderas, ¿no? También lo quise hacer en el libro anterior, en el libro del Ser Padre, precisamente. Es, cuando decimos relaciones sexuales, yo creo que eso es un engaño. Creo que queremos decir relaciones coitales o coitogenitales. Pero que existen otras posibilidades de tener relaciones que yo entiendo como sexuales sin que tengan que ser necesariamente coitogenitales. Bueno, yo creo que por ahora... Bueno, muy bien. No sé vosotros, pero yo cuando oigo hablar a Albert tengo la sensación de que el paso siguiente va a ser que nos desnudemos todos y que ocurra algo. Pero es una apreciación personal, vaya, no necesariamente... Bueno, en los talleres de sexualidad, que como sabéis, y si no os lo cuento yo, yo empecé a hacer talleres de sexualidad en el año 81 y parece ser que es el decano del taller de sexualidad de enfoque gestáltico, sobre la que tengo alguna cosa que decir, por cierto, más antiguo, tarará, tarará. Yo los primeros años incorporaba el desnudo corporal. Yo digo en los talleres que una de las fantasías más frecuentes con las que viene la gente es que ahí va a haber una orgía.
que yo les voy a proponer hacer una orgía. Y yo le digo que sí a la primera parte, no a la segunda. Ahora veremos por qué. Pero yo he tardado muchos años en reincorporar el desnudo corporal. Y porque no me gustaba lo que pasaba ahí. Yo he trabajado con el desnudo del alma durante muchos, muchos años. Y justo hace ahora 2 o 3 que he reincorporado, me he atrevido, digamos, a reincorporar el desnudo corporal de una cierta manera, ¿no? Me gustaría parar en el momento de preguntarte por qué ha habido este lapsus de no explorar el desnudo en tus formaciones, ya que, por ejemplo, aquí en esta casa, en terapia corporal integrativa, para mí, y incluso para algunos compañeros, compañeras de formación, que creo que debe haber quizás por aquí alguno, para mí fue el descubrimiento del desnudo en grupo. Y fue muy liberador, muy terapéutico y muy humano también. ¿Qué es lo que veías que no te gustaba? Dicho a lo bruto, que le faltaba espiritualidad. Es decir, yo en esa época, claro, yo tengo ahora, voy a hacer 60 años, en esa época, 81, yo tengo 23, más o menos. Yo no me sentía que tuviera el desarrollo, el empaque, y por supuesto el proceso, de poder poner ahí un toque que permitiera que aquello se convirtiera en lo que yo quería. Y visto ahora que lo incorporo, un ejemplo, una mujer bueno, porque ahora recientemente he incorporado la versión curso, que por cierto es la que va a haber aquí en esta formación, no el taller, sino el curso que incorpora teoría, técnica, todo esto, ¿no? Y una mujer me dice: cuando nos pediste que trajéramos un albornoz de baño, que es lo que yo pido a la gente para que lo traiga, para el curso, pensé, madre de Dios. Luego cuando te oí decir, desnúdate si quieres, hasta donde tú quieras. Y está bien un calcetín y está bien el desnudo integral, como incorporar una especie de actitud amplia, tolerante, en el que no hay una cosa mejor que otra. Eso yo no lo tenía con 20 y tantos años, y creo que ahora sí, ¿no? Y ella decía: cuando te oí decir eso, me tranquilicé mucho. Y cuando en medio del trabajo del desnudo corporal sonó Brahms, aquello fue una experiencia religiosa, ¿no? Claro. Por eso, es decir, a mí me interesa, hay varios niveles en el desnudo corporal, ¿no? Uno es el hecho de confrontarse con la propia vergüenza, que la tenemos más la gente o más gorda, como yo, o más mayor, o discapacitados, o la gente que tiene más problemas con su propio cuerpo. Y no la suelen tener la gente, yo no lo tenía cuando tenía 25 años, ni siquiera 40, entonces, esto si no lo haces muy bien, se convierte en una especie de calentamiento para después follar por la noche. A mí esto no me interesa, porque mi manera de trabajarlo es otra. Tengo aquí esta, que es aplicar esos principios de conciencia, presencia, responsabilidad al trabajo con la sexualidad. Es decir, que si tú quieres una orgía, búscatela con unas pautas que yo te doy. Pero no lo hagamos por debajo de la mesa, hagámoslo por encima de la mesa, ¿no? A la vista de todos, de una manera consciente, responsable, al menos como aprendizaje. Después... Eso es uno de los objetivos de tus talleres, sí. Que la gente ponga las cosas del sexo y del deseo y de la intimidad encima de la mesa con las cartas boca arriba. Sí, en esta parte sí. Ahora, yo digo en el libro que a mí hay dos ideas fundamentales, dos banderas, ¿no? O dos ideas. Una es las sexualidades y no la sexualidad. Esto es fundamental, es decir, es la aplicación del pensamiento plural y no único
al mundo de la sexualidad. Tantas sexualidades como personas, no hay una sexualidad intrínsecamente mejor que otra. Depende de muchos factores, de muchos tipos, pero no es mejor una sexualidad hetero que homo, no es una con una persona que con varias, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y la segunda son desfacer entuertos, como decía Cervantes, deshacer engaños, que yo creo que circulan en el mundo de la sexualidad, que son esos 8, que al mismo tiempo marcan como 8 aspectos u 8 niveles de trabajo, ¿no? ¿Se lee bien desde el fondo? ¿No? Leo. ¿Podemos leerlo? Sexualidad no es coitalidad. Repasamos. Sexualidad sí es intimidad. Sexar es intimar. Las sexualidades y no la sexualidad. Manejo de lo disfórico biográfico. Gestión del deseo. Lo edípico. Sexualidad espiritual. Lo sociopolítico. Bien. Entonces, cuando ayer, creo que fue ayer, uno de estos días, escuché lo que decíais con Tony y con, recuérdame, Valérie Tasso. Valérie, en la charla anterior, bueno, en la conversación anterior, y voy a decir algo políticamente incorrecto, que me encanta. Tony decía, ¿por qué la sexualidad gestáltica, la sexualidad no sé cuántos, y nosotros queremos hacer un enfoque integrativo? Vamos a ver. Desde los años 70 del siglo pasado se ha demostrado científicamente, y eso quiere decir grupo control, grupo placebo, los que hayáis hecho ciencias exactas o psicología en la universidad sabréis, que los terapeutas de más de X años de experiencia se parecen más entre sí que los terapeutas de una misma escuela, expertos y novatos. Sí. Es decir, todos los terapeutas, y aquí, bueno, veo a algunos que conozco, que llevamos, no sé cuántos años, en un momento determinado nos toca ser integrativos. O estamos un poco chalaos. Es decir, y eso salía en el último congreso de Gestalt, que sería mi enfoque base, pero yo a veces soy gestaltista, pero a veces soy psicoanalista, a veces soy corporalista, a veces soy chamán, a veces soy sistémico, a veces soy cognitivo-conductual, cosa que no me pasaba cuando tenía 20 años o 25, yo empecé muy joven, que era como yo te vendo mi bandera gestáltica. Ahora es, a ver, esta persona en este momento, ¿qué creo yo que le iría mejor? ¿Este camino o el otro? Y con una misma persona puede suceder que durante una temporada hagamos un tipo de proceso y otra temporada hagamos otro tipo de proceso. Entonces, yo diría que hay varias, en todo caso, para hacerlo suave, que hay varias maneras de integrar, sin desmerecer, evidentemente, la estructura del curso, porque si no me pareciera bien no participaría. Es decir, me parece bien, me parece muy bien de hecho, pero que hay que matizar un poco eso de integración. Juanjo Albert llamaba su aportación psicoterapia integrativa. O sea que... ¿Sí? Sí. Por cierto, ya que estamos como en casa, aprovecho para decirte que Tony me ha dicho que no podía estar, que está en México, pero que te envía un abrazo, bueno, en general, y simplemente nada, que me acordaba ahora. Y hago también un inciso, luego seguimos con esto. Vale. Y luego también, si os apetece preguntar algo, también pasaremos enseguida a las preguntas. Pero ya que vuelves a citar a Juanjo Albert, no me quiero olvidar de hablar de Juanjo Albert. Primero porque, bueno, quisiera explicar también, muy brevemente, para la gente que después verá este vídeo en casa, que Juanjo Albert pues ha sido un gran psiquiatra, uno de los pioneros de la psiquiatría humanista e incluso de la antipsiquiatría en España, con experiencias muy fuertes que él tuvo en psiquiátricos en los años 70, ¿no? Sobre todo. Y ha sido una persona, bueno, pues que ha fallecido hace poco, como supongo que la mayoría sabéis. Hace el prólogo del libro
Y bueno, simplemente quería que nos contaras algo más de Juanjo para hacerlo presente, también pensando en que él hacía este mismo taller que tú haces, que tú inventaste, este mismo taller de sexualidad. Sí. Bueno, él lo cuenta en el prólogo y era muy generoso, y además de muy divertido, y lo cuenta así como que se encontró una vez, en un momento determinado, que tenía que dar un taller de sexualidad hace muchos años, muchos años, y él no sabía qué hacer. Total, que me pidió ayuda, yo le envié 4 folios, y él dice que se ha guardado incluso hasta hoy con sus aportaciones, ¿no? Y yo creo que él tiene un libro que yo recomiendo, si no lo conocéis, Ternura y Agresividad, es así, ¿no? Está en la llave también. Sí. Donde él habla del subimpulso tierno y el subimpulso agresivo, digamos, ¿no? Paréntesis. Sobre agresividad, agresión, hay autores que, digamos, hablan de la agresividad, de la agresión como la guay y la agresividad como la chunga. Igual que competitividad, competencia, aquí es más claro, la competencia es la guay y la competitividad es la chunga. O sea, la competencia es lo que necesitamos tener para funcionar. La competitividad es gastar demasiada energía en competir. Entonces, Juanjo hablaba de agresividad como Peirce hablaba de agresión. Es decir, en el sentido positivo que tiene la raíz en el agredere latino, que significa acometer, y que tiene que ver con lo que desde un punto de vista más estructural se llama la función paterna, en el sentido de que si la madre es la que se abre a este impulso o subimpulso tierno, es decir, el mensaje a recibir o no, y ahí tenemos trabajo afortunadamente los clínicos, es qué bien que estés en el mundo. Me alegro de que estés en el mundo. Sin palabras, como en la propia actitud, ¿no? Y la función paterna tiene más que ver con el límite. Es como en la teoría lacaniana, el padre es el que saca al bebé, niño o niña, hay diferencias del huevo y le dice, ven, ven, vamos al mundo, ¿no? Y este es el subimpulso agresivo. Y él dice, y también lo cuenta en el prólogo, que encontró que estructuralmente hablábamos de cosas muy similares. Y luego fue un gran desarrollador, ya que me preguntas por él, inventó, entre comillas, porque aquí nadie inventa nada, yo creo, ¿no? Todos nos copiamos los unos a los otros, pero bueno, digámoslo así, unas escenas para el trabajo experiencial con cada uno de los caracteres, reichianos más o menos, esquizo, oral, o sea, esquizoide, oral, anal, fálico y genital, me parece, si no recuerdo mal de memoria, muy, muy certeras, como que jugándolas experiencialmente entras mucho a ver el núcleo de tu propia neurosis. Yo creo que este ha sido, además del libro, una de sus grandes aportaciones, ¿no? Muy bien. Antes de volver aquí, sí, quizás te hago otra pregunta previa que creo que nos ha quedado antes sin abordar. Es el tema de tus talleres y es el tema de cómo es que hay tanta gente que se hace tanta fantasía o tanto susto con tus talleres. Y también quería preguntarte, por si alguien no lo sabe, qué son los contratos y el porqué de los contratos. Luego ya pasamos a esto y también me gustaría que... Bueno, es una manera de pasar a esto. Bueno, contestando a la primera parte, hombre, porque con el sexo hemos topado. O sea, no diría yo que es lo más importante, pero seguramente junto con otro taller que también está por ahí, que es el taller de agresión o agresividad, podemos decir como Memo, fue mi primer maestro, hacía unos talleres que se llamaban osteoterapia, que consistían en
literalmente dar y recibir hostias de magistralmente hechos. Pero claro, el truco ahí está en saber hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo el glups que yo tenía cuando entré al primer taller de osteoterapia. Claro, yo creo que hay 3 asuntos: el sexo, la agresión y la muerte, ¿no? Quizás, ¿no? Y en el sexo es como la gente viene, es el taller, cuando se hace dentro de una formación, a la que más gente falta. Siempre a la gente le ha pasado algo, no puede venir, es como... Y bueno, ¿y la otra cuál era? Los contratos. Ah, sí. Este es el engaño aquí es que yo voy haciendo todo un discurso de engaños en el libro, que aquí no sé. Luego hablaremos de esto también, concretamente. Vale. El engaño aquí es pensar que se nos vende la sexualidad como algo misterioso, blu, que tú me dices, pero yo no, pero entonces sí, pero te miro, pero no te digo, pero no te digo, pero adivíname, no sé cuántos, pero yo querría, pero igual no quiero eso. ¿Vale? Lo que yo propongo es, eso yo le llamo cartas bajo la mesa. ¿Y si ponemos las cartas encima de la mesa? Pues un contrato es la unidad de trabajo y la cosa es, yo contigo durante 10 minutos quiero que nos vayamos al cuarto de baño, yo me lavo la cara y tú me dices, ¡uy, qué guapo eres! ¡Uy, qué guapo eres! Entonces nos vamos al cuarto de baño durante 10 minutos, yo me lavo la cara y tú me dices, ¡uy, qué guapo eres! ¡Uy, qué guapo eres! Y ocurre eso y exactamente eso. Nada más y nada menos que eso. Entonces, esto es un contrato, es decir, un acuerdo verbal y absolutamente explícito que se hace con otra persona en el marco del taller o del curso. Históricamente lo he estado haciendo en masías, entonces la gente se va pues o a las habitaciones o a las duchas o al campo, no sé qué. Ahora con los cursos, como solo suele haber una sala como esta, les pido a la gente que además del albornoz de baño se traigan un juego de sábanas de matrimonio. Y ahí está toda la angustia, se dispara, claro, en forma de obsesión, en el último. Pero de 1,35 o de 1,50, pues 1,80 o 1,90 o... Porque los contratos suceden en medio del grupo. Y las sábanas sirven para taparse, para ganar intimidad en lo que suceda allá abajo, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero, entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? De que a mí me dicen, en los años que llevo en esto, de que es uno de los elementos de todo esto más útiles en la vida cotidiana. De quien yo lo aprendí, que se llamaba, o se llama, no sé, John Heron, él le llamaba, con un nombre muy complicado, pero que es muy exacto, comunidad de intimidad experiencial entre pares. Es decir, es una comunidad, lo que vamos a compartir es experiencia íntima, y somos pares, somos iguales. Y decía, hay 3 principios. 1, todo el mundo es amable y digno de ser amado, amada. Amable quiere decir de amar, no de simpático. 2, sí significa sí a eso, contigo, aquí y ahora, y nada más. Es decir, que si ahora acepto el contrato del lavabo contigo, no tengo por qué irme a follar contigo por la noche. Y no significa no a eso, contigo, aquí y ahora, lo cual no significa que sea no después, o que sea sí a otra cosa, o sí a otra cosa contigo. Es como, es todo ese asunto de explicitarlo así, ¿no? Es decir, el no manejarlo así yo creo que está muy, ¿cómo diría?, influenciado
por lo que aquí aparece como el punto 8, que sería lo sociopolítico, porque a pesar de lo que parece, que vivimos en una sociedad, tú lo dices, ¿no? En algún momento en la contraportada, me parece, libérrima en cuanto, o sea, muy libre en cuanto a lo sexual, es decir, yo ya, en cuanto a lo genital o genitocoital, muchas veces funcionamos como formación reactiva. Formación reactiva es como mostrar lo contrario de lo que siento. Por ejemplo, otro caso. Una mujer en un curso o taller dice: yo lo que me doy cuenta es que cuando llegamos al nivel de la intimidad, me escapo corriendo hacia el orgasmo. Nos da más miedo, y Willy Passini está en el libro, uno de los sexólogos más importantes de la actualidad, dice que lo que a la gente le da miedo es la intimidad, no el... Es decir, ¿por qué no planteamos contratos en lo genitocoital de lo sexual? Porque nos da vergüenza, porque nos parece que jugamos con los mecanismos. Es un excelente, ya que estamos en un ambiente, o desde un punto de vista gestáltico, es una excelente ocasión, este punto 5, de verse los mecanismos, de verse el plumero, ¿no? Por ejemplo, yo quiero algo contigo, pero me digo, oh, es una mujer muy atractiva, y las mujeres atractivas son tontas, así que no. Como decía mi mamá. O, yo quiero algo contigo. No, no, pero con la cara que me está mirando seguro que no quiere, seguro que no quiere, seguro que no quiere. O sea, empiezo a hacer una serie de mecanismos que inhiben la acción. En el fondo es contradecir la primera de las leyes de John Giron. Yo no me considero amable, ni digno de ser amado. Porque si me considerara, iría y diría, yo quiero esto. Sería claro. Claro. Muy bien. Bueno, los que no hayáis hecho ese taller, que es como cruzar un umbral importante, ¿no? Es casi un taller iniciático para mucha gente, digo yo, pues os podéis imaginar la cantidad de movimiento que se le produce a la gente cuando pasa por una experiencia como ese taller. Porque tela marinera. Tú hablabas, y enlazo aquí, me parece también en la charla con Valerie, de al momento determinado hablabas de la confesión, y precisaba, si no me equivoqué, en el sentido terapéutico, no en el sentido religioso. Sí. La confesión es una herramienta terapéutica poderosísima, poderosísima, y la tenemos muy achungada, o sea, muy olvidada, porque la tenemos, y esa fue una de mis tesis del libro anterior, del libro del padre, muy podrida con la educación, o con la, si no es educación, con el lastre judeocristiano en el que vivimos, ¿no? Confesión lo asociamos a, no seguramente por los más jóvenes, pero sí la gente de mi generación, a cura, confesionario, a pecado, a no sé qué, no sé cuántos, en una tradición que nos corta a la diosa por la mitad, a la Virgen María, y nos la hace ver a la diosa sin sexo. Cuando Isis, Pachamama, Astarte, Venus, o sea, las grandes representaciones de la diosa siempre han tenido sexo. Pero en la civilización judío-cristiana el sexo es malo. Entonces, eso está impregnando todo el asunto. Pero la confesión tiene un poder brutal. Hay otra tradición, los indios huicholes de la Sierra Madre Mexicana, que a veces sirve salir del asunto para ver que puede haber otros colores ahí, que hacen lo que se llama la ceremonia de los nudos. Recuerdo, Joan, alguna vez haberlo hecho estando tú ahí, si no recuerdo mal, donde frente al fuego uno va haciendo un nudo por cada uno. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero
de lo que le pesa, ¿no? De los pecados, o de lo que siente como no limpio en uno mismo, ¿no? Y luego la cuerda esa se tira a Tatevary, ¿no? Al abuelo fuego. Y la diferencia con lo que pasa después al día siguiente, que tiene que ver con una caminata y la búsqueda del venado, etcétera, etcétera, de estar limpio o no estarlo es brutal. Es viaje infernal, viaje celestial, así de claro. Es decir, que esa confesión como catarsis, como limpieza, es un elemento, y es lo que en el punto 2, sexualidad e intimidad, antes hablaba del desnudo corporal, pero también está el desnudo de alma, que es un espacio en el que la gente de una determinada manera cuenta sus vergüenzas en la biografía sexual, desde maltratos, abusos, traumas, recibidos o emitidos. Haber sido engañada, haber engañado, haber usado, haber sido usado. No. Entonces, este punto sería, tal como yo lo veo, es sexar es intimar. Es decir, para que haya una verdadera sexualidad, una sexualidad no gimnástica, tiene que haber intimidad. Si no, no me lo creo. Nos vamos al polvo gimnástico y hacemos sexo, como hacemos pilates o footing, o tenemos sexo, como tenemos el lavavajillas, la lavadora, la tele y el sexo, ¿no? No tenemos sexo ni hacemos sexo. O pasa otra cosa o aquello, bueno, no hay alquimia, ¿no? No hay... Esto ya expliqué, las sexualidades, el manejo de lo disfórico, bueno, ese es otro engaño. Nos cuentan que la sexualidad tiene que ver con el placer, y los que trabajamos en consultas y en grupos, los terapeutas, estamos así, de que gente que viene y dice, es que yo no placer. Y eso, hay diferentes maneras de enfocarlo, claro. Hay todos los enfoques sexológicos clásicos, que enfocan mediante ejercicios, pautas que se les da a la persona, a la pareja. Pero los enfoques así que vamos más para atrás, mi idea es que eso tiene que ver con la propia biografía. Y que para poder tener un mejor acceso al placer, digamos, en el presente, hay que como desbloquear asuntos del pasado, ¿no? En ese sentido, las escenas, digamos, biográficas del libro son muy potentes, los testimonios, las confesiones que aportas. Son muy poderosas, la verdad. Quiero darle la palabra a Mario y Nuria, que tenían alguna pregunta para ti también. Luego también, pues, a todos vosotros, si tenéis alguna, no solo preguntas, sino también comentarios, lo que os pueda suscitarla. Perdonad, una cosa que quería decir y luego me olvidé, es que a mí me interesan mucho los feedbacks del libro. O sea, que quienes os animéis a leerlo, me interesa, está puesto a mi... Hay un mail. El mail en la solapa, no sé cómo se llama. Sí, en la solapa. Solapa. Me interesa mucho poder recibir feedbacks, es decir, ecos de todo tipo. Críticos, elogiosos, insultos, en fin, de cualquier color. Proposiciones. Proposiciones, claro, también, por supuesto. De partes o de todo, del tipo, el capítulo tal, ni idea, no me enteré. O donde dices tal cosa, yo diría tal cosa. O esto me encantó, no sé qué, no sé cuántos. De cualquier color y de cualquier amplitud. Porque yo, digamos, me interesa no solamente para decir, ajá, muchas gracias. Yo los aprovecho, es decir, en el libro, este es el quinto, no, este es el quinto. El 4 fue el padre, el 3 fue Gestalt y Atención. Sí. En Gestalt y Atención, un exalumno me dijo, no has puesto bibliografía. Y era verdad, no había puesto bibliografía. Entonces en el libro del padre incorporé bibliografía. Y por el padre me dijeron, los testimonios son demasiados, 18. Sí.
demasiado largos y falta un comentario tuyo. Aquí bajamos a 11, muchísimo más cortos y con un comentario. Quiero decir que os animo a compartir vuestras impresiones, yo os lo agradeceré. Bueno, felicidades, Albert. Yo te tuve como maestro en estos talleres y ahora te estoy escuchando y me van viniendo a la cabeza recuerdos, ¿no? Y recuerdo también muchas veces, ¿no? Que todas las veces que te he estado insistiendo y preguntando ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? ¿No? Porque yo creo que una de las cosas que más faltan, los que nos hemos formado en sexualidad, los que nos especializamos a esto, es mapa, ¿no? Como que, por lo menos en mi camino, me he encontrado una cosa muy experiencial, pero me ha faltado mucho mapa. Y tú eres de los que me ha dado mapa, ¿no? Entonces yo siempre te he agradecido eso. Lo que pasa es que me faltaba el mapa del camino, como dices tú, pero aquí ya, ¿no? Como en formato libro. Entonces he disfrutado muchísimo del libro, muchísimo. Bueno, básicamente mi pregunta, para no extenderme, ¿sí? Tú hablas de la demonización de lo masculino en un momento, ¿no? Incluso hablas de una revolución, sí, de la masculinidad, no, del masculinismo. Sí. Y me gustaría, si pudieras hoy aquí, porque ahí como que lo citas un poco, pero tampoco te extiendes mucho, es un tema que para mí es muy interesante. No sabes lo que me divertí yo hoy con esta pregunta, que sabía que iba a salir, y estuve todo el día. ¿Vas a contestar? ¿No vas a contestar? ¿Qué vas a decir? Entretenido. Bueno, voy un momentito nada más a la primera parte. Sí, este comentario de ¿para cuándo el libro? Todo el rollo este, es lo que me han venido diciendo durante muchos años. Y yo decía, no lo sé, no todavía, porque yo no tenía claro el mapa. Es decir, yo sé que a día de hoy al menos, bueno, los últimos 10 años o más, esto es lo que yo creo que es la sexualidad. Aquí cabe, no todo siempre es muy pretencioso, pero bastante de lo que yo creo que es la sexualidad. Son los diferentes aspectos puestos en mapa, organizados entre sí, ¿no? Y sobre el segundo aspecto, yo creo que varias ideas. Una, el patriarcado, digamos así, ha perjudicado a mujeres mayoritariamente, pero también a hombres. Los hombres también sufrimos el patriarcado. Porque si a las mujeres os dice qué es lo que tenéis que hacer y qué es lo que no tenéis que hacer, también nos lo dice a los hombres. Y cuando yo hablo de revolución masculinista, por parafrasear la revolución feminista, sería como, bueno, ¿y los hombres? Los hombres, ¿qué queremos? De verdad. No que se supone que tenemos que querer, sino que queremos y que podemos. ¿Cuáles son los límites, no? Hoy leía en un post de Facebook, ¿cómo es? ¿Me trajo por aquí? Bueno, no sé qué, que las mujeres se parezcan a los hombres y ahora parece que queremos que los hombres se parezcan a las mujeres. Yo creo que hay bastante de eso. Hay como todo un movimiento que está desvirtuando lo masculino. No lo machista, es otra cosa. Lo masculino es, yo lo digo, no sé si en este o en el anterior, lo masculino es lo machista es lo chungo de lo masculino. Es el abuso de poder por una situación privilegiada sociopolíticamente. Pero lo masculino no es malo, ser hombre no es malo. Y hay como una especie de discursillo por ahí de que sí lo fuera, que hay que disimular algunos aspectos de ser hombre que son políticamente incorrectos. Bueno, esa sería la parte más fácil de decir. La más difícil sería
A ver, ¿cómo lo digo? Hay un discurso social o sociopolítico en el que yo no estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que lo que se llama la violencia contra las mujeres, el que pega a una mujer, el que mata a una mujer, es un asesino. Claro que la sociedad está ayudando a que ese hombre se sienta con el derecho de matar a esa mujer, porque la maté porque era mía. Famoso, ¿no? Cuando yo era adolescente había unas canciones y dichos que la maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Es decir, estaba en la cultura y sigue estando que la mujer es como la lavadora. O sea, volvemos al tema, o como es una posesión que tenemos los hombres, desde luego. Pero darle demasiado volumen a eso y llamarle violencia de género y no asesinato solamente, creo que nubla la cosa, ¿no? Porque claro que existe en la familia, en la pareja, una violencia masculina, que normalmente se expresa por estallidos de rabia o golpes físicos o algo así, ¿no? Pero también existe un estilo de violencia, no sé si llamarle femenino, de la mujer, que son pequeñitas gotitas más continuadas, niquitiqui, niquitiqui. Yo creo que Mireia Darder, que yo cito en el libro varias veces y que creo que el último libro, ¿cómo se llama? Nacidas para el placer. Bueno, en realidad tiene otro, no recuerdo el título. Yo creo que es este el que me refiero. Sí. Ella, yo lo cito varias veces y ella pone el ejemplo de su trabajo en algún lugar de Sudamérica alrededor de este tema, ¿no? Sin embargo, también quiero decir que el psicoanálisis y en concreto toda la teoría lacaniana, de la que yo soy un ferviente admirador, es machista. Es decir, falta una revisión de esa teoría que parte del constructo de que el bebé, niño o niña, se presenta frente a la madre que como mujer no tiene falo. Esto es lo que decía más o menos Lacan. Y Luce Irigaray, que yo cito en el libro también, una psicoanalista francesa, discípula de Lacan, que luego se separó de él, con una tesis que se llamaba Del espejo al espéculo. El estadio del espejo es uno de los constructos teóricos de Lacan, y lo que dice Irigaray es: lo que para los hombres puede ser vacío, para las mujeres, es decir, el útero femenino, toda esta zona puede ser una hermosísima cueva llena de matices. Y eso no lo tenemos los hombres. Así que también se podría decir al revés, que la mujer, la madre, sí tiene útero y que el padre no tiene útero. Bueno, más o menos. Ya que hablas de Luce Irigaray, bueno, pues rompo una lanza por ella porque es maravillosa y me parece muy raro que no se hable mucho de Luce Irigaray, que la mayoría de las mujeres, digamos, con una conciencia social, una conciencia de lucha de género, pues con las que hablo, pues no la han leído. Ella tiene un libro, bueno, al menos uno de los que yo leí para escribir este libro, me parece que se llama En el principio era ella. Sí, en el principio era ella. Este lo recomiendo mucho. Y luego hay otro aspecto todavía de este tema hombre, mujer, que los que habéis trabajado conmigo me oís decir, y no quiero dejar de decirlo aquí, es que yo creo que el concepto los hombres o el concepto las mujeres es mentira. O sea, recuerdo quien fue en realidad, yo sentí como mi primer maestro, aunque no en el sentido de Memo o de Claudio, Enrique Martí Lloret, un profesor del colegio,
que le llamamos el cabolo, porque teníamos la cabeza muy grande, decía, los españoles no existen. Existe fulanita, fulanito, fulanito. O sea que esos constructos generales que hacemos en los que agrupamos, es lo mismo que yo les digo a los pacientes cuando se ponen paranoicos, es que están el mundo y yo. Siempre es mentira. Nunca es posible que todos los demás, es decir, 6.900 no sé cuántos millones de personas, sean todas iguales y yo diferente a todas ellas. Pues aquí pasa algo así, es decir, y acá, fijándonos ya en el tema, hay muchas maneras de ser hombre y hay muchas maneras de ser mujer, o varias. Y eso, es decir, ese pensamiento, y si lo puedes sentir y lo puedes corporizar, pues todavía más, es sanador que te cagas. Porque vivimos sometidos a, no solamente el patriarcado, sino uno de sus estiletes más poderosos, que es el pensamiento único. Solo existe una manera buena de tener la sexualidad, de ser hombre o de ser mujer. Y poderse sentir que mi manera de ser mujer es tan guay como la de la vecina, eso me parece muy poderoso, ¿no? Una. Y la otra cosa, y ahí me paro y ya te dejo preguntar, os dejo preguntar. Yo creo que hay dos divinidades. La divinidad de él, digamos así, que yo en mi geografía la suelo poner arriba, sin que eso sea ninguna cosa de mejor o peor o superior, no sé qué. Y la divinidad de ella. Es decir, que existe Dios, por decirlo de alguna manera, o lo divino, masculino, sí, pero también existe lo divino femenino. Y esa parte de lo divino femenino en nuestra sociedad está muy poco contemplada, ¿no? Y me parece estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, pero además esto ya empieza a venir demostrado otra vez, estas cosas de que los sabios de los cientos de años y milenios nos dijeran no sé cuántas cosas y la ciencia empieza a demostrarlas, ¿no? Por ejemplo, que tener conciencia espiritual es sanador psicosomáticamente. Así de rotundo. Desde una cosa muy simple, espiritual, conciencia de un todo mayor y gozo yo descanso en eso. Bueno, la gente que puedes tener una conciencia de yo colectivo, sea en lo social, sea en lo cósmico, o ambas cosas, vive mejor que la que no. Entonces, en esa divinidad vivimos en una sociedad en que se nos ha hablado del Dios masculino con modelos, en fin, Yahvé, el Dios justiciero, uno malhumorado, digo yo, una cosa así, ¿no? Como, muy gruñón. Y se nos han contado versiones, la escena del paraíso, por ejemplo, ¿no? La serpiente, Eva, Adán y Yahvé, ¿no? La serpiente es ella. O sea, la serpiente es uno de los símbolos que en la mayoría, o en muchas tradiciones de conocimiento, se asocia con lo divino femenino, igual que el dragón. Es igual, es la misma cosa. Es decir, la sabiduría de los bajos fondos, digamos, ¿no? Lo que en otra manera Ken Wilber llama lo trascendente, lo inmanente. Pero ¿es más espiritual lo trascendente que lo inmanente? No. La capacidad de meterse en las profundidades, eso es, en fin, muy fuerte. Y a mí me gusta citar la frase de Alan Watts: Dios es negra. Toma, 2 golpes de un solo tiro, ¿no? No es blanco, blanco caucásico, no sé qué, no sé cuántos.
sino negro, pero tampoco es negro, es negra. Y añade, y además de ser la luz más luminosa de todas las luminosidades, es la oscuridad más oscura de todas las oscuridades. Qué bonito. Esa es otra cosa importante, ¿no? Cuando nos vamos a ese nivel 8, ¿no? Vivimos en una sociedad que privilegia la luz y que la espiritualidad fuera el ascenso. No. La kunda, el nivel 1, del embudo de la bioenergía, recordar el caduceo de Hermes, el símbolo de las farmacias, la varita con las dos serpientes, hay una que sube y otra que baja. Es decir, el movimiento de la Kundalini no es solo el ascenso, porque uno se queda colgado, se brota, se cuelga, hay que bajar. Es decir, es el movimiento, eso es el eros, es la bajada y la subida y la bajada, toda esta pesca, ¿no? Bueno. Muy bien. Mario, ¿alguna cosa? Yo, hablando de esto, me gustaría preguntarte, Albert, si puedes explicarnos para ti qué es, cuáles son los problemas, cuál es la que tiene la espiritualidad con respecto al amor. Con respecto al amor. A ver, un poquito más, ¿qué quieres decir para entenderte bien? Sí, ¿cuáles son realmente la confrontación que tú planteas en cierta medida en el libro, ¿no? O sea, con respecto de la espiritualidad con respecto al amor? ¿Cuál es la carencia? Bueno, varias cosas. No sé si te contestaré así directamente, pero se me ocurren varios rebotes, varias. Una es, bueno, el amor es inefable, indefinible, como lo divino, y en fin, de muchas maneras. Ausiàs March, un poeta catalán de Gandía, del siglo XV, decía: amor, de vos jo sent més que no sé. Amor, de ti siento más que sé. Te puedo sentir más que saber de ti. Me entras más por lo que siento que por lo que sé, ¿no? Pero a mí me gusta una fórmula que ha venido en el último tiempo, que me parece muy aplicable al mundo de la pareja y al mundo de la amistad, y es que el amor es lo que queda cuando se ha atravesado el deseo y el odio. Entendido el deseo aquí como lo que sí de ti y el odio como lo que no de ti. Es decir, que amor no es igual a deseo y que la polaridad del amor no es el odio, creo, sino el desamor, la desidia, la muerte. Entendido que aquí el amor es lo que estaba vivo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo creo que no hay, de nuevo, aplicando pensamiento plural, no hay el amor, sino los amores. Y más allá de la definición que da Claudio, que en el libro digo que tengo una cierta divergencia con la geografía del asunto, aunque quizás nos estemos refiriendo a cosas diferentes. A mí, vamos, resumo, para no enrollarme. Lo más importante me parece poder aprender a sentir el amor como estado interno. Definido como una manera de poder estar más o menos bien cuando la vida se pone chunga. Especialmente cuando la vida se pone chunga, ¿no? Poder, frente a la muerte de alguien cercano, querido, frente a la enfermedad de alguien cercano, querido, la propia, frente a la ruina, frente a eso que la vida... Entonces yo creo, y bueno, más que creer, yo tengo la suerte de que a veces me visita ese duende y es uno de mis de las cosas que más me interesa, no diría enseñar porque no es el verbo adecuado, como auspiciar, suscitar
cuando hago trabajo más espiritual, digamos, ¿no? Yo creo que el amor es el objetivo de la vida, es decir, dicho así, ¿no? Y otra cosa, como muchos de vosotros, me imagino, la pregunta esa de ¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué vinimos a este mundo? Yo desde hace un cierto tiempo me contesto que vinimos para ser su cama, con inicial mayúscula. La cama de él, el gran él, y la cama de la gran ella, que a través nuestro, en Anahata, cuarto chakra, se encuentran, y entonces si nos podemos abrir, pues, como decía Valérie, que le gustaba más follar que hacer el amor, pues yo voy a seguir, follan. Es decir, somos un receptáculo para que se encuentren los dos polos de lo divino. Y si nos sabemos abrir a eso, y para eso están las prácticas meditativas, el movimiento, no sé qué, no sé cuántos, pues entonces nos inundan de ese amor que en algunos casos y algunas veces puede llegar a ser lo que se llama orgasmo cósmico, o lo que Reich llamaba orgasmo, que es ese orgasmo de las convulsiones, cuando los 7 segmentos, que se corresponden a los 7 chakras, se desbloquean y se produce una vibración espontánea en el cuerpo, que a veces es total, a veces es parcial, y hay como una especie de acceso a esto de la petite mort, ¿no? La pequeña muerte del orgasmo, ¿no? Este acceso a una especie de yo colectivo o yo no individual. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento en que si alguien ha tenido un orgasmo cósmico, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues que la diga, en fin, que si alguna persona quiere... En el libro salen 2. Digo, para quien quiera instrucciones y pautas y pistas, más o menos. Uno de una mujer y otro de un hombre, en el que cuenta un poco el... Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Ramón. Mi pregunta es, cuando te refieres al patriarcado que ha hecho, bueno, daño en la sociedad, daño al hombre, ¿te puedes referir también al matriarcado? ¿Qué quiere decir te puedes referir? O sea, si lo puedes incluir o son diferentes, podrían ser diferentes. Hay poca información histórica veraz al respecto. Marija Gimbutas, por ejemplo, una historiadora, arqueóloga, ha escrito bastante sobre eso, y ella tiene la posición de que existió históricamente un matriarcado. Joseph Campbell, autor del Héroe de las Mil Caras, un libro maravilloso, por cierto, Diosas, y otros más, también habla de eso. Dice que hubo un primer momento de matriarcado y que varía, ¿no? Para a partir del 2500 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo más o menos, empiezan las tribus nómadas, empiezan a invadir los arios, no sé cuántos, y empieza esta civilización que viene dominada no solo por los hombres, sino por hombres con una serie de valores diferentes a los que tenían los hombres del matriarcado. Es muy interesante leer a Ken Wilber en ese sentido, de que él dice que no se puede hablar de matriarcado en el sentido de arquía de gobierno. Era más bien un sistema mucho más colaborativo, en el que los roles estaban a veces muy claramente repartidos, pero el poder era muy repartido también, ¿no? Yo lo que digo es que, volviendo al tema este de la masculinidad chunga, machismo, que habría que ver que estamos, digamos, padeciendo las consecuencias de un patriarcado, es decir, de una perversión del masculinismo
Pero habría que ver cómo estaríamos si estuviéramos en un matriarcado entendido en el sentido chungo de la palabra. ¿Cuál es el sentido chungo? Lo que Javier Arenas, un psicoanalista de Alicante, llama el huevo. Es decir, donde no hay límite ni función paterna, que desde un punto de vista clínico es el origen, entre muchas comillas, porque hay muchos factores ahí, muy complejo, pero bueno, sea de la psicosis, trastornos límites, trastorno narcisista, toxicomanías, cuando no existe esa función. Entonces, ¿cómo sería una sociedad matriarcal ahora? Entendida desde ese punto de vista chungo, quiero decir, no lo sé. Yo propongo un filiarcado. Es lo que digo en el capítulo final del libro, es una sexualidad filial, pero no filial entendida como, por supuesto, con menores, sino, vamos, una sexualidad con corazón, que pueda integrar lo mejor de mamá y lo mejor de papá. De Eros el papá es Marte y la mamá es Venus. Entonces, ¿qué es lo mejor de papá? Lo mejor de papá es digamos, el hemisferio izquierdo del cerebro, esto ahora, esto después, esto aquí, esto allá. El logos, la ciencia, la capacidad de penetrar, el átomo, las fosas marinas. ¿Qué es lo mejor de mamá? Tal como yo lo veo, su capacidad, cuando digo papá y mamá me refiero, eso es otra cosa que lo dijo antes, no equivale a hombres y mujeres. Yo creo que todos tenemos una parte masculina, o sea, los hombres, yo tengo una parte masculina y una femenina, etcétera, 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 ¿no? Pues la capacidad empática, la capacidad de cuidar el planeta, la casa. Y una sexualidad con corazón sería una que le pusiera corazón a todo. A follar salvajemente, uy, Dios mío, a lo guarro, a la dominación, al sado, al BDSM que hablaba, a lo cursi, a lo callado, a lo slow, a lo acelerado, es decir, que le pudiera corazón a todos los chakras. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estaba pensando que esta cuestión del huevo cósmico es algo que podríamos aplicar a muchos hipsters, a muchos millennials. Parece que hay algo de eso en el momento actual. Hay algo, quizás, no sé si excesivamente fusional con la madre, o quizás es que estamos en un momento en nuestra cultura en que la figura del padre está tan demediada o tan ausente. Claro, porque es que se juntan varias cosas ahí, yo creo, ¿no? Es decir, los hombres necesitamos recuperar nuestra dulzura, nuestra suavidad. Tenemos una confusión muy instalada, o sea, eso es lo que antes decía el patriarcado, de que está en vena, ¿no? Fuerte igual a duro. No es verdad. Pensad en el junco y en el roble. Se puede ser fuerte y ser blando. Blando quiere decir no blandengue. Flexible. Pero flexible, poroso. Y yo creo que los hombres, volviendo al modelo que das tú, la imagen del hipster, que hay hay un movimiento de feminización, digamos, por decirlo así, ¿no? de dulcificación, suavización, pero decir basta no está mal. Gritar
depende de con quién, cuándo, dónde, no siempre está mal. Y esos son valores masculinos de mujeres y de hombres, creo yo. Si no, no tenemos por qué adjudicarlo a los hombres, ¿no? El mundo hay que agredirlo, en el sentido original, etimológico de hay que acometer la tarea, sí o sí. Eso es un valor que hasta ahora se ha asociado a lo masculino, pero lo masculino de hombres y de mujeres, porque hay tareas que acometen las mujeres que no acometen los hombres, ¿no? Es decir, yo creo que hace falta, y espero que los hombres y las mujeres que ahora tienen 30, 40 años, 20 por supuesto, pero están pasando cosas diferentes ahí, ¿no? Cosas diferentes de los que tenemos una generación más alta, ¿no? Más posterior. Muy bien. Bueno. Yo quiero aprovechar que tengo un experto lacaniano para preguntarte una frase que yo nunca comprendí muy bien de Lacan, que dice que solo el amor permite al goce condescender el deseo. Wow. Bueno, yo no, experto lacaniano no. A ver, vuelve. Solo el amor. Solo el amor permite al goce condescender el deseo. Sí, bueno, a ver. Voy por otro lado y amplío para que se entienda. Lacan distingue entre goce y gozo. En francés, entre jouissance y plaisir. El goce, jouissance, sería lo que nosotros llamaríamos, lo que Freud llamaba repetición. Lo que en el mundo del eneagrama, para que lo conozcáis, es toda la parte automática. Es eso que se repite y no puedo cambiarlo. Entonces, cuando existe el amor, aquel goce, que es pura caca, para entendernos, o sea, que es una cosa que te hace, que te tortura, te puede informar sobre el deseo, que es un concepto muy fundamental en el psicoanálisis lacaniano, pero que dicho así sencillito sería sobre qué quieres tú verdaderamente. Si a eso no le quitas el goce de qué crees tú que quieres, no te enteras de qué quieres. Por ejemplo, voy al mundo del eneagrama, esto es más claro, ¿no? Hablo de mí. De fábrica salimos con que lo queremos todo, o un poquito de muchas cosas. Eso es goce, porque no satisface, no produce satisfacción. Cuando puedes pasar de ese goce a través del amor, claro, es decir, porque eso se produce cuando has recibido amor. Pues sin ese amor que recibes, normalmente del terapeuta, de un amigo, de la pareja, de un maestro, en fin, diferentes modalidades, no haces ese movimiento. Cuando haces ese movimiento, te das cuenta de que el deseo no es de tanto, por ejemplo, o no es de A, sino de B. Bueno, yo le diría por ahí, ¿no? Muy bien. Hay que decir que Lacan, si no me equivoco, era un 7 conservación, o sea que decía... Yo cada vez estoy más convencido, sí. ¿Sí? Yo primero pensé que era un 5, pero voy viendo que... No sé si es muy fiable, pero bueno. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario también? Y si no lo hay, a la de 3, pues entonces casi que os voy a ir proponiendo que lo dejemos aquí, sabiendo también, al ver que ahora vas a firmar libros en aquella salita.
Y... libros y proposiciones. También. Así que, Mario, Nuria, gracias. Gracias a todos vosotros por venir también. Nosotros seguiremos con estas entrevistas. El mes que viene tenemos otra. Tenemos aún 4 entrevistas más en los próximos 4 meses. Después ya vendrá esta formación de sexualidad integrativa. Y nada, Albert, felicidades por tu libro. Es un placer. La verdad, es un libro que realmente estábamos esperando muchos desde hace mucho tiempo. Por fin está aquí. Y además es profundo, es intenso y, bueno, a mí me ha encantado, la verdad. Gracias por haber venido. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.